será. Buenos días, queridos amigos. Hemos llegado a la lección número 5 de nuestro curso Entre Familia. Es una alegría poder estar contigo en esta mañana. El título de la lección de hoy es Pedacito de cielo en la tierra. Pedacito de cielo en la tierra. Y es nuestro anhelo que nuestro hogar sea realmente un pedacito de cielo en la tierra. Bienvenido entonces a la programación del día de hoy. El Richard era un pastor muy querido y admirado en su iglesia. Su mayor deseo era llevar a los miembros de su rica y muy sofisticada congregación a tener una experiencia más profunda con Dios. Durante 3 años, Richard predicó con todas sus fuerzas, pero no logró el resultado que esperaba. Hasta que cierto día se arrodilló en su escritorio y le imploró a Dios que tuviese misericordia con sus queridas ovejas y también que envíe el tan anhelado y esperado reavivamiento a su iglesia. Ese reavivamiento espiritual que tanto necesitaba. La respuesta divina llegó un día de forma muy particular, sorprendente e inmediata, como si el propio Señor le estuviese hablando al oído. En una de sus oraciones él escuchó la voz que le decía: Richard, has estado trabajando en el lugar equivocado. Si quieres un reavivamiento en la iglesia, tienes que comenzar con los hogares. Realmente, queridos amigos y hermanos, el corazón de la sociedad, el corazón de la nación entera y de la iglesia en especial es el hogar. Es la célula fundamental de la sociedad, de la nación y de la iglesia. El éxito o decadencia de estas instituciones o grupos sociales serán determinados por la calidad de las familias que la componen. Y Dios desea que los hogares, que nuestros hogares sean un pequeño cielo en la tierra, símbolos de la familia celestial. Y entonces ahora surge la pregunta, pero ¿cómo puede ser eso en realidad? ¿Cómo puede tornarse en realidad? Y la respuesta es cuando las familias restauren el altar del Señor diariamente al realizar el culto familiar. Ese es el camino de la felicidad en las familias. Te pregunto en esta hora, ¿quieres tener la presencia de Dios en tu casa? ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu casa? Bienvenido entonces a la lección número 5 de este curso Entre Familia. Vamos a tratar al respecto en este estudio. Vamos a la pregunta número 1 del estudio de esta mañana. La pregunta es: ¿qué interesante pregunta le hace el profeta Eliseo a la mujer sunamita? Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 25 y 26. Nota la pregunta que le hace el profeta Eliseo a la sunamita. Dice:
Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, nota las preguntas ahí, ¿te va bien a ti? Y luego, ¿le va bien a tu marido y a tu hijo? Y la tsunamita respondió y dijo, bien, bien. Esta pregunta es importante y la respuesta también es importante y vamos a reflexionar sobre ello en esta pregunta. Vamos a poner la respuesta a la pregunta número 1 con otras 2 preguntas que están ahí en el texto bíblico. ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Pon ahí las preguntas importantes que necesitamos estudiar y reflexionar. Te pregunto a ti, ¿cómo está tu familia? ¿Está todo bien en tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial y la espiritualidad de tu hogar? Reflexionar acerca de estos temas nos lleva a un posicionamiento y a tomar una actitud. En la historia descrita aquí en Segunda de Reyes capítulo 4, si tú la analizas, la tsunamita acababa de perder a su querido hijo y la única alternativa que le quedaba era un milagro de Dios y anhelaba que ese milagro se dé mediante el ministerio del profeta Eliseo. A pesar de todo, ella respondió, todo bien, todo está bien. Y a pesar de esa respuesta, de decir todo está bien, ella no podía esconder por mucho tiempo la desgracia que había vivido en su casa. Había muerto su único hijo. Gracias al poder de Dios y a la acción del profeta Eliseo, el niño revivió, como está registrado en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 32 al 37. La pregunta de Eliseo enviada por Giesi provocó en la tsunamita una respuesta de fe. Ella respondió con fe y dijo, todo está bien. No es un decir, un dicho para evadir la pregunta, sino fue una respuesta de confianza en la voluntad del Señor. De la misma manera, nosotros con nuestra familia, empezando de nosotros, debemos o necesitamos responderle hoy al Señor, porque la pregunta de Dios para ti y para mí es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y nosotros debemos responder hoy al Señor confiando en que Él nos ayudará aún en medio de los problemas más grandes que estemos pasando. ¿Cómo está tu familia? Ahora te pregunto, ¿cómo está tu familia? ¿Será que estás buscando la presencia de Dios en tu hogar? Hoy en día, la creciente secularización de la vida social y privada ha suprimido la dimensión espiritualidad y la espiritualidad de la sexualidad y del matrimonio. Esa dimensión espiritual ha sido cortada y casi eliminada de la familia.
no olvidemos que el casamiento está formado por 3 personas. Aunque las leyes dicen 2 personas, pero en realidad bíblicamente está formado por 3 personas. El hombre, la mujer y Dios. El matrimonio es una institución tridimensional que lleva consigo el aspecto espiritual, y sin ella jamás completará el propósito de Dios de que el hombre sea feliz. Sin Dios, nuestro hogar será débil. Sin Dios, nuestro hogar pasará grandes dificultades. Como menciona el salmista en el capítulo 127, versículo 1 de Salmos: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios puede soportar estar sin ti. Sí, Dios no te necesita a ti. Dios no me necesita a mí. Pero nosotros, tú y yo, no podemos estar sin Dios, y mucho menos pretender tener un hogar felizmente establecido si Dios no está presente. Charles Crawford escribió lo siguiente. Él dijo: ninguna persona se atrevería a construir una pared de piedras sin tener piedras, ni hacer una torta de manzanas sin manzanas. Pero muchos, sin embargo, pretenden construir hogares cristianos sin Cristo. ¿Cómo es posible? Jamás podrás construir un hogar cristiano si Cristo está ausente. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestros hogares. Es la mayor necesidad para que el hogar pueda ser un pedacito de cielo en la tierra. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice así: ¿qué consejo dejó Jesús en relación a nuestra comunión con Dios? ¿Qué consejo dejó Jesús en relación a nuestra comunión con Dios? Vamos allí a la respuesta entonces. Dice allí Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces allí está la respuesta: buscad primero el reino de Dios. Escribe por favor tu respuesta allí en tu revista o en tu cuaderno de apuntes. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? La pregunta es: ¿qué debe ser la prioridad en nuestra vida? ¿Cuál piensas que debe ser la prioridad en la vida de un cristiano? Vamos a poner 5 cosas allí. Anota, por favor, anota. Primera cosa que vamos a poner: la familia. Vamos a poner 5 cosas. Familia. Dios. La segunda. Número 3, actividad física. Número 4, trabajo. Número 5, TV o internet. Ahora, si tú puedes colocar estas opciones en orden de prioridad, ¿cuál sería el orden? Escribe allí tu orden en el chat o escribe en tu cuaderno allí. ¿Cuál sería el orden? Tenemos varias cosas: actividad física, trabajo, Dios,
familia, TV o internet. De esas 5 cosas, ¿cuál iría primero? Es probable que tú pusieses primero, es probable que tú vas a poner en el orden allí, primero vas a poner Dios, ¿verdad? Porque dices, yo soy cristiano y en mi hogar cristiano primero tiene que estar Dios. En segundo lugar, la familia. En tercer lugar, el trabajo. En cuarto lugar, realizar actividad física, porque es importante mantener la salud. Y en quinto lugar, la TV o internet. Eso es el orden que podemos poner, pero generalmente tu orden de prioridad está totalmente alterado. Totalmente alterado. Ahora piensa, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas por día en cada una de estas cosas? Si te fijas bien, vas a percibir que tu orden de prioridad está alterado. Posiblemente, es muy posible que tu secuencia esté invertida de cabeza para abajo. Esto demuestra que somos buenos en la teoría, pero malos en la práctica. Decimos que debemos colocar a Dios en primer lugar y hasta enseñamos eso a nuestros hijos, pero no estamos viviendo esa verdad. Y nuestro hogar, que debe ser un pedacito de cielo, está sufriendo. Mira, presta atención a esta cita que vamos a compartir. Dice allí, en cada familia debe haber un tiempo determinado para los cultos matutinos y vespertinos. Qué apropiado es para los padres reunir a sus hijos antes de comenzar el día. Agradecerle al Padre Celestial por su protección durante la noche y pedirle auxilio, guía, protección para el día. Qué bueno también, llegando la noche, reunirse una vez más en su presencia, padres e hijos, para agradecerle por las bendiciones del día. La cita está en el libro Conducción del Niño, página 520. ¿Y de qué está hablando allí la señora Elena de White? Que necesitamos nosotros revertir nuestra prioridad. Necesitamos revertir nuestra prioridad y colocarlas en orden. Acuérdate que debemos buscar al Señor de todo corazón, como dice Jeremías 29:13. Debemos buscarlo en la mañana y en la tarde. Debemos dar tiempo para eso. ¿Cuánto sacrificamos? Y los más sacrificados son nuestros hijos. El consejo de Dios es sabio y es importante tomar en cuenta para poder hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo en la tierra. Recuerda, cuanto más buscamos a Dios, más posibilidades tenemos de encontrar. Como dice Philip Yancey, Dios permite que nosotros determinemos la intensidad de su presencia. Cuán intensa es la presencia de Dios en tu vida es por cuán intensa es tu búsqueda hacia Él. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta dice, ¿qué principio debe orientar la espiritualidad de las familias? Y está la cita en Mateo capítulo 27, versículo 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Vamos a leer allí, por favor. Toma tu Biblia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, la pregunta es, ¿qué principio debe orientar la espiritualidad de la familia? Y vamos a la respuesta, allí está claro, ¿no? El oír y hacer la palabra de Dios. No solamente leerla, no solamente entenderla y explicarla, sino poner en práctica las instrucciones que el Señor ha dejado. La seguridad es un ítem esencial para la sobrevivencia. Si las familias no tienen una base sólida y fuertes muros protectores, ciertamente van a ser destruidas. Si no está firmemente fundada o establecido sobre la roca, que es la palabra de Dios con la presencia de Cristo en la familia va a caer. No sé si ustedes escucharon alguna vez sobre el lugar más protegido, más seguro del mundo. Dicen las informaciones que ese lugar es el Fuerte Knox, que está situado en los Estados Unidos, el cual está cercado con fuertes muros de acero. Tiene los guardias mejor preparados. Y adentro, en la parte interior, tiene cajas de seguridad con claves, las claves más seguras del mundo, muy bien protegidas. ¿Y sabes por qué está protegido de esa manera el Fuerte Knox? Porque las cajas de seguridad contienen aproximadamente 4.600 toneladas de oro, que comprende el tesoro más importante de los Estados Unidos. Ahora, al contrario del Fuerte Knox, un negocio sencillo, una tiendita en la esquina, por ejemplo, más allá de contener algunos objetos de valor, porque sí hay objetos de valor aún en las tiendas más pequeñas, estas tienditas no ponen un fuerte esquema de seguridad para proteger, por ejemplo, las galletas o los caramelos o los chicles. Después de todo, proteger estos artículos no es tan serio. Entonces, por eso los dueños no lo protegen mucho. Percibimos aquí que el valor, el verdadero valor de lo que está guardado dentro es revelado por la seguridad que la protege. Y ahora la pregunta es, ¿cómo estás protegiendo a tu familia? ¿Cómo están
los muros de tu familia, los muros y la seguridad de tu matrimonio y la educación de tus hijos están bien protegidos. Ahora, presta atención a esta cita. Lee conmigo, por favor. Dice, es deber de los padres cristianos de mañana y de tarde, por la fervorosa oración y fe perseverante, poner un muro alrededor de sus hijos. Les corresponde instruirlos pacientemente, enseñándoles bondadosa e infatigablemente a vivir de manera agradable a Dios. Está en el libro Conducción del Niño, página 519. ¿Cómo están los muros de tu familia? No estamos hablando de cuán segura es tu casa, cuán fuertes son las paredes que construiste allí en ese edificio, o la puerta, la seguridad que pusiste, sino de los muros espirituales que estás poniendo en tu hogar. Sin lugar a duda, si analizamos la familia, encontraremos que existen grietas en el muro de nuestro hogar. La influencia negativa de la sociedad actual, como la pornografía, el ocultismo, más compañías, los placeres mundanos, están entrando por estas grietas y destruyendo los hogares. Recuerda lo que te voy a decir. Solo cuando estamos en comunicación incesante con Dios, a través del estudio de la Biblia y de la práctica de la oración, tendremos nuestros hogares seguros, construidos sobre la roca firme que Cristo nos dio, cimentadas en Cristo y en la palabra que Él ha dejado para nosotros. Ese es el camino correcto. Por ello, el escritor John Mason dijo lo siguiente: necesitamos tener certeza de que estamos en el camino de Dios y no en una calle sin salida. Por favor, ponte en el camino de Dios y tu familia podrá tener la posibilidad, la oportunidad de ser un pedacito de cielo en la tierra. Número 4. ¿Cómo lidiaba Job con la espiritualidad de su familia? Vamos a leer allí en Job capítulo 1, versículo 5. Dice el texto: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás mis hijos habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, ¿cómo lidiaba Job con la espiritualidad de su familia? Ahí está la respuesta. Él intercedía por sus hijos y ofrecía holocaustos por todos ellos. Pon tu respuesta allí, por favor. Intercedía por sus hijos y ofrecía holocausto por todos ellos todos los días. Queridos amigos, el primer mensaje escrito de Dios a la humanidad
fue el de una familia feliz y el de un padre que oraba por la salud espiritual de su hogar. El patriarca Job, además de ser íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, asumía la responsabilidad de ser el sacerdote de la familia, intercediendo constantemente por sus hijos. Es verdad que después sus hijos crecieron y cada uno tuvo la libertad de decidir lo que quería hacer con su vida. Pero los padres necesitamos continuar intercediendo por nuestros hijos. Esto es lo que Job hacía constantemente. Y esto es lo que tú como padre también debes hacer y practicar para que tu hogar sea un pedacito de cielo en la tierra. Medita en esta cita. Dice la cita: como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan a Dios deberían construir un altar al Señor donde quiera que se establezcan. Si hubo un tiempo en donde el hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar así. Patriarcas y Profetas, página 144. Necesitamos un tiempo en donde el hogar debería ser, dice, una casa de oración. Y ese tiempo es ahora. Vamos a la pregunta número 5, entonces. Pregunta número 5. ¿Qué deben pedirle las familias a Dios? Primera de Crónicas, vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 27. Dice la cita bíblica: y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y serás bendita para siempre. Tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. La casa de tu siervo será bendita para siempre. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que deben pedir las familias a Dios? Ahí está la respuesta: que bendiga y proteja su hogar. Coloca tu respuesta allí, por favor. Que Dios bendiga y proteja su hogar. Cuando hablamos de David, porque esta cita está en el contexto del pedido de David, David no fue perfecto. Era tan imperfecto como tú o como yo. Cometió muchos errores en su vida, manchando en varias ocasiones el cuadro de expectativas que Dios tenía hacia él. A pesar de eso, lo considera como el hombre según el corazón de Dios, como dice Hechos 13:22. David quería ser un hombre recto,
humilde en reconocer sus fallas y volvía a los brazos de Dios con el corazón contrito. Su sueño, el sueño de David, era construir una casa digna para el Señor. Más que eso, era habitar en la propia casa de Dios para todo y para siempre, como dice el Salmo 23:6 y también el Salmo 27. Estar quisiera yo en la casa de Dios por siempre y para siempre. Para David, la presencia de Dios era lo más especial en la vida. El amor de Dios para que bendiga su casa envuelve no solo bendiciones relativas a su reinado, sino también a su propia familia. Qué cosa tan interesante. Ahora, él tenía la certeza de que si Dios bendecía su casa, sería bendecida para siempre. Ese también debe ser nuestro pedido hoy. El consejo que encontramos en el libro El Camino a Cristo, página 70. Nuestra hermana Elena de Huay escribió lo siguiente. Dice allí, conságrate a Dios por las mañanas. Haz de esto tu primera tarea. Sea nuestra oración. Tómame, oh Señor, para ser enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Qué hermosas palabras. Y este es el consejo para nosotros. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de ello tu primer trabajo. Tu oración, tómame, oh Señor, que ese sea nuestro anhelo. Terminamos con la pregunta número 6. ¿Cuál es el secreto para tener una familia feliz? Ahí está Salmo 128 del 1 al 6. Leemos allí, dice allí, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a sus lados, a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué lindo mensaje. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el secreto para tener una familia feliz? Y ahí está la respuesta para nosotros en esta mañana. ¿Quieres que tu hogar sea ese pedacito de cielo en la tierra? Teme al Señor y anda en sus caminos. Coloca tu respuesta, por favor. Coloca allí tu respuesta. Temer al Señor es andar en sus caminos. Y ese es el secreto para las familias felices. Ese es el secreto para ti. El Salmo 128 nos enseña que la bendición divina recae sobre los cónyuges, hijos y nietos de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Temer no significa tenerle miedo a Dios, sino demostrar amor y una profunda reverencia por Él. Asimismo, el salmista nos invita a andar en los caminos del Señor. Y eso implica que debemos obedecer a Dios. Percibe que a lo largo de la Biblia
Esas son dos características que señalan al pueblo de Dios. Deben confiar en su Señor y deben obedecer a Dios. Así fue con Abel, así fue con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con tantos otros personajes bíblicos que son reconocidos como siervos al agrado de Dios. Lo mismo debe ocurrir con nosotros. Este es el principio de la sabiduría que señala al pueblo de Dios, y nosotros debemos temer al Señor, confiar en Él, desarrollar nuestra fe en Él y obedecer las instrucciones dejadas en su palabra. La pregunta ahora para ti, al terminar este estudio, es: ¿deseas ser sabio también? Entonces haz la voluntad de Dios e invítalo a morar en tu casa. Vamos a leer nuestra decisión el día de hoy. Sin Dios, mi familia está destinada al fracaso, incluso con respecto a la vida eterna. Para que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en la tierra, es necesario, vital e ineludible la presencia de Dios en nuestro hogar. Recuerda, sin Dios, nuestra familia está destinada al fracaso, incluso con respecto a la vida eterna. En base a esto, di ahora, en base a esto, ahora decido. Número uno, hacer diariamente el culto familiar, pidiendo la constante presencia de Dios en mi hogar. Entonces allí está el primer consejo y la primera decisión: hacer el culto familiar matutino y vespertino para pedir la presencia de Dios. Recuerda, date tiempo para orar por tu familia. Número dos, construir mi familia en una base sólida, levantando los muros de protección contra las influencias negativas de este mundo corrupto. Pon las bases sólidas. Y la base sólida, recuerda, está en la palabra de Dios. Dios te bendiga hoy y que tu familia sea un pedacito de cielo en la tierra. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por el consejo que hoy nos diste. Cuánto anhelamos, es nuestro deseo que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en la tierra. Hoy hemos aprendido que eso será posible solo si tu presencia está en medio nuestro. Y solamente si nuestra familia está fundamentada en la roca firme que es tu palabra, Señor, para que Cristo esté en nuestra vida y sea el centro de todo, y tengamos la fortaleza y la seguridad de que nuestro hogar será un pedacito de cielo, una bendición, donde la alegría, la felicidad, el amor y tu bendición estén presentes. Quédate con cada familia y bendice la decisión que ellos han tomado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Te esperamos mañana para la lección número 6. Operación Super Niñera. Operación Super Niñera. Dios te bendiga. Nuestro hogar hoy será un refugio
refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi